Fíjense que esto del fraude electoral me tiene pensando. He visto ya varios comunicados, varias informaciones en diferentes plataformas y en diferentes redes sociales sobre el fraude de la elección pasada. Y hay un grupo de la población de nuestro país que no se explica el por qué perdieron en la elección pasada. Y alguna de esta información establece que hay, o que hubo, más bien, algunas estrategias para generar un fraude electoral en su contra. La primera razón que dan es que hubo una estructura territorial enorme de 25,000 siervos de la Nación al servicio de Morena durante 5 años, que estuvieron haciendo campaña, que estuvieron entregando publicidad, propaganda de Morena. Esto es en parte cierto, sí, los siervos de la nación anduvieron y todos los vimos, yo creo que en todo el país, ¿no? Con los chalequitos guindas, haciendo trabajo, ¿no? Trabajo, pues obviamente de gobierno, pero pues todo trabajo de gobierno es trabajo político. Esa es la verdad, ¿no? No hay forma de que un gobierno sea no político, ¿no? O antipolítico, porque pues no, claramente todo gobierno debe de gobernar para intentar implementar una política, ¿no? Una política pública, una política de gobierno, una política de administración. Entonces, bueno, eso no se puede evitar, ¿sí? Pero también es un argumento que no es del todo honesto y que ahí surge la mitad del problema, ¿no? Cuando no ves las cosas reales, ¿no? Tienes el problema como grupo de que estás viendo algo que no es. En realidad, todos los gobiernos han tenido estructuras de entrega de programas sociales. Inclusive me atrevería yo a decir que Morena, dado que tiene esta forma de pensar, de entregar el dinero que entrega, sea cual sea becas o lo que sea, de manera directa, sin intermediarios, genera que sí se entreguen esos apoyos sociales, pero no genera este clientelismo político tan grande como entregárselos al líder de la CTM, al líder de la CNC, al líder de la CNOP, y esos a su vez a sus líderes estatales, y esos a su vez a los líderes municipales, y los líderes municipales a los líderes seccionales, y los líderes seccionales a los líderes de colonia, y los líderes de colonia a la sociedad civil. Toda esta pirámide que acabo de describir, se evita con las tarjetas y la entrega directa, ¿no? Eso no quiere decir que no genere lealtades de un lado al otro, ¿sí? Pero lo que no genera es esta pirámide que va en descenso, esta cascada, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante, ¿no? Pensar si en realidad esa estructura territorial fue tan potente como para generar 35 millones de votos, o 30 millones de votos, o 20 millones de votos, o cuántos millones de votos les vamos a asignar. Yo quisiera saber, ¿no? Cuántos votos le calcula la oposición a que se generaron a través de esta estructura. Si pudieran hacer las matemáticas nos ayudarían mucho, porque nos quedaría claro cuántos servidores de la nación requiere alguien que quiere ser presidente, ¿no? Entonces, pues tal vez un megamagnate podría pagarlos y ser presidente en la próxima elección, no se requeriría más. Pero bueno, aparte de eso, ese argumento que es el primero se mezcla con el de la inversión, ¿sí? En esta información que me llegó dicen que 2.700 millones de pesos en programas sociales para comprar el voto. ¿Pero qué voto? El voto de los estados del norte, el del voto de los estados del sur, el de toda la nación. 2.700 millones de pesos. Sé que suena mucho dinero, pero 2.700 millones de pesos es bien poquito dinero, ¿sí? 2.700 millones de pesos divididos, fíjense, vamos a hacer la cuenta, 2.700 millones, ¿sí? Voy a tener que girar el teléfono porque ya no dio. 2.700 millones de pesos entre 130, pues son 2.000 pesos por cabeza, por mexicano. Es muy poquito dinero, ¿no? En realidad,
esa cifra yo creo que se entregó muchísimo más de programas sociales durante estos 5 años, pero muchísimo más que eso, ¿sí? Pero eso no, hay que ser claros y para poder demostrar algo en las ciencias, que es la forma en la que pensamos en este siglo, hay que encontrar la relación entre una variante y la otra variable, ¿no? Entonces, esto también creo que requiere de una explicación mejor, ¿no?, por parte de la oposición. Luego dicen propaganda, miles de millones de pesos en mantas, lonas, bardas, folletos, mítines y acarreo fuera de la ley. Esto lo hicieron los dos bandos, o sea, los dos bandos, ¿eh? O sea, desde la campaña publicitaria de narcopresidente, narcocandidata y demás. Pero no solo eso, o sea, vimos un constante golpeteo en medios durante todo el sexenio en contra de Andrés Manuel López Obrador y su gente por parte de unos, y vimos que Andrés Manuel desde la mañanera y toda su gente le contestaron a los otros. ¿Sí? Eso en realidad fue, no fue la mal llamada polarización, eso es debate público y está bien. En una democracia que no se discuten y no se rebaten ideas, posiciones de un lado y del otro, pues no es una democracia. Entonces eso está bien, pero pues bueno, aquí dicen que fue propaganda. Después, control de medios, es el cuarto punto. Dice desinformación, mentiras y alabanzas al gobierno con el presupuesto asignado a medios de comunicación masiva. Siento decirles que este gobierno es el gobierno que menos dinero le ha entregado a los medios de comunicación. ¿Sí? No hace falta más que googlearlo, búsquenlo, gasto de gobierno de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón y de Andrés Manuel, ¿no? Gasto de publicidad gubernamental. Y ustedes van a poder ver, ¿no?, que es así, ¿no? Fíjense, aquí está, si ustedes entran a la página de artículo 19 para que no veamos que es uno u otra información, ¿no? Artículo 19 es una organización bastante reconocida, con bastante buena reputación, que dice que en el 2022 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador destinó 3.182 millones de pesos a publicidad oficial, de los que se ejerció solo el 76.44, o sea, 2.432 millones. En lo que va del gobierno de AMLO, el año 2022 fue el año que menos recursos se han ejercido en publicidad oficial, ¿no? Entonces, esta parte, pues sí es importante que la pensemos, ¿no? Y se puede ver en esta misma página, aquí les voy a dejar la página para que lo vean, o la gráfica mejor, cómo esta gráfica va en una tendencia decreciente, ¿no?, año con año, y bueno, si comparamos con otros años, pues el gasto que se tenía en otros sexenios fue mucho mayor, ¿no? Mucho mayor, ¿no? Vemos que inclusive en estos tiempos de Andrés Manuel López Obrador, en el año 2022, Televisa fue la empresa con más publicidad oficial, seguida de TV Azteca, ¿no? Luego La Jornada, Estudio Churubusco, ¿no?, Cadena 3, no sé, o sea, son los mismos medios de siempre recibiendo dinero. Entonces, bueno, pues no sé a qué se refieren con esto, ¿sí? Porque, pues sí, claramente hay menos publicidad, menos gasto en publicidad año con año. Y si lo vemos, ¿no?, en un comparativo, vamos a ver que año con año, desde Enrique Peña Nieto, que se gastaba muchísimo dinero, vamos a ver que pues este argumento también es falaz, ¿no? Es un argumento que no se sostiene, ¿sí? Porque en realidad muchos medios de comunicación estaban con la oposición, lo vimos, ¿no? Lo vimos, es innegable que Latinos pues está del otro lado, que Ciro Gómez Leiva, todos ellos
pues estaban del otro lado, no estaban del lado de Andrés Manuel y Claudia y la 4T, ¿no? Más allá de que si nos gusta o no nos gusta la 4T, o si nos gusta o no nos gusta Ciro y sus amigos, pues esa es la verdad, ¿no? Los vemos como tienen, pues, su corazoncito de un lado o del otro, ¿no? El quinto argumento que dan es la intervención presidencial, ¿no? AMLO en campaña durante más de 2000 mañaneras apoyando a su candidata. Bueno, no quiero recordarles, ¿no?, que en el año 2006, pues se hizo un desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador por parte del expresidente Vicente Fox. Y no quiero decir que como él lo hizo, está bien que los otros lo hagan. No, 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 no es nada de eso, ¿sí? Me refiero al nivel de intervención, ¿no? De un lado son pues las mañaneras, y del otro lado, si es un juicio, si es un desafuero, si fue mucho más invasivo a una carrera presidencial la actuación de 2006 que la actuación de este año, ¿no? Pero bueno, al parecer no se acuerdan, al parecer no puede haber un momento de revisión interna de su fuero interno, ¿no? Luego hablan de los narcoacuerdos, operación del crimen organizado en favor de Morena con cientos de asesinatos. ¿Cientos de asesinatos? Cientos de asesinatos de activistas políticos, cientos de asesinatos de quiénes. Esto es peligroso salir y decirlo, ¿no? Porque son acusaciones muy graves. Narcoacuerdos. Pues no vemos las pruebas de los narcoacuerdos, ¿no? Es probable que sí los haya, ¿no? Es probable que sí los haya, porque no es que entrando Morena al poder simplemente dejen de existir los narcos y quieran dejar de tener influencia en la esfera pública. Claro que no, pero es importante que cuando se dicen estas cosas se aporten las pruebas necesarias para poder hacer que la sociedad tome una mejor decisión, ¿no? Probablemente si la oposición hubiera fundamentado esto y hubiera dicho así, así, y esta persona con esta persona, y miren, aquí están los videos, aquí están, probablemente las decisiones electorales que se hubieran tomado serían distintas, ¿sí? Pero no vimos una sola prueba, no vimos a la tuta salir a decir, sí es cierto, la hermana del presidente Calderón me vino a pedir ayuda, no lo vimos, ¿sí? ¿O dónde están esos videos? ¿Dónde están esas pruebas? No es que no se pueda, pues ya vimos que la hermana del expresidente Felipe Calderón sí fue a pedirle ayuda a la tuta, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. O sea, yo no sé por qué no dan las pruebas completas. O sea, insisto, no es que no las haya, ¿sí? No estoy diciendo que Morena sea impoluto, prístino, puros ángeles caídos del cielo. No, seguramente no, porque todos somos humanos y todos podemos errar. Pero una acusación de este tamaño pues, se tiene que tomar con mucha seriedad y con mucha calma, ¿no? Y con muchas pruebas. Y por último, bueno, pues este es mi favorito de todos los argumentos: manipulación del PREP, control del INE por Tadei, ¿no? A ver, no, que el INE no se toca, ¿no? Ni siquiera su prócer de la oposición, ¿no? Lorenzo Córdoba, que sus actuaciones dejaron mucho que desear al frente del Instituto Nacional Electoral, se atrevió a decir que hubo un mal conteo o una manipulación del PREP, ¿no? ¿Por qué? Porque el argumento de Lorenzo Córdoba fue, no, pues los mexicanos están contando los votos y los mexicanos al final de cuentas son los responsables de todo esto. Entonces, si ni siquiera él, que conoce la entraña, no hay nadie que conozca más que él la entraña de una elección en el país, porque pues 10 años de estar al frente del máximo órgano electoral del país lo hacen más competente que cualquier otra persona para hablar de este tema. Y si ni siquiera él se atreve a decirlo, ¿cómo se atreven a decirlo? ¿Sí? Y todavía peor, ¿sí? Manipulación del PREP por Tadei. Cuando fueron al recuento el miércoles, no solo resultó que se habían equivocado, sino que se habían equivocado en contra de Morena, y todavía les resultaron más millones de votos a Morena y perdieron por más puntos porcentuales. O sea, no es posible que sigan haciendo correr este tipo de información después de lo que vieron.
Creo que en vez de hacer correr este tipo de información, lo que debería de hacer PRI, el PAN, ¿sí? Es hacer una introspección, preguntarse si realmente lo que hicieron es correcto y si realmente esto que están haciendo es lo mejor que pueden hacer. Porque es muy probable, ¿sí?, que si no cambian el rumbo, ¿sí?, si no cambian el rumbo, es probable que en 2030 la paliza no sea 2.12 o 2.2-1, sino que la paliza sea 3-1 y el PRI pierde el registro. Estamos muy cerca de ver ese escenario, ¿sí? Y no es que me gustaría verlo, no, al contrario, una democracia requiere de una oposición para ser una democracia. Si no hay una oposición y una confrontación de ideas y debate público abierto y fuerte en todo sentido, lo único que vamos a lograr es salir de la época de la dictadura perfecta para entrar a una época de no dictadura, pero pues igual va a ser la única opción. Entonces es lo que no nos podemos permitir como mexicanos. Es momento de que todos los partidos que existan se pongan serios, se pongan a trabajar y pongan a hacer un proyecto de nación, ¿sí?, que nos muestren a los mexicanos de qué piensan hacer en los próximos 6 años para mejorar a nuestro país, para hacerlo más competitivo a nivel internacional, para generar mejores oportunidades de empleo para los mexicanos, para generar más derechos, para hacer cumplir los que ya están estipulados en la Constitución. Es importante que hagan una introspección y se pongan a trabajar, se pongan a pensar, se pongan a escribir y se pongan a debatir ideas, ¿sí? No sigan con esto porque nada abona y la paliza que pueden enfrentar en 2030 es 3-1 y la desaparición del PRI. Insisto, ¿sí?, pónganse a pensar, partidos de la oposición, y pónganse a escribir. Ese es su trabajo que deben hacer en los próximos años porque queremos un mejor país los mexicanos, no queremos el mismo país. Cada día que pasa necesitamos un país mejor, no uno peor, ni uno estancado, ¿sí? Y regularmente, para que eso funcione, se requiere que las cosas que se hagan se midan, porque solo lo que se mide se puede mejorar, ¿sí? Y los que pueden medir y los que pueden impulsar a la mejora en un gobierno siempre es la oposición. Necesitamos una oposición seria, necesitamos una democracia fuerte y necesitamos un debate muy a fondo de lo que va a pasar en nuestro país en los siguientes años.